Buenas, espero que estén muy bien. Seguimos como venimos haciendo habitualmente todos los martes, desarrollando la declaración de fe de nuestra iglesia, de nuestra congregación en Recta Martinoli. Y entramos en la última parte, lo cual es el aspecto escatológico y el primer punto y la primera consigna de esta sección es que creemos en el arrebatamiento de la iglesia y que creemos también en la comparecencia de la iglesia y de todo el cuerpo de Cristo en el tribunal de Cristo. Ciertamente, esta consigna no está desprendida de algún líder que ande por allí dando vueltas, sino que se desprende directamente de una enseñanza bíblica y que el apóstol Pablo desarrolla de manera más amplia en una carta a los tesalonicenses, en su primer carta a los tesalonicenses en el capítulo 4, en el versículo 13, donde dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, dice el versículo 18, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Qué linda forma de terminar un párrafo, el apóstol Pablo diciendo estas palabras que sirvan de aliento. ¿Por qué? Porque ciertamente el apóstol Pablo consideraba que él no peleaba como quien, o él no golpeaba como quien golpea el aire, él no corre como la aventura, sino corriendo sabiendo que al final de la meta está el Señor. Y ese debe ser nuestro clima espiritual y el clima de nuestro corazón todo el tiempo, saber que nuestra vida cristiana, nuestra vida en Dios, nuestra vida espiritual, toda nuestra vida, todo nuestro comportamiento no es simplemente porque sí, sino saber que estamos avanzando y caminando hacia quien está al final de la carrera, que es el Señor. Ahora, es interesante ver siempre la Escritura en su contexto gramatical, en su contexto histórico y en su contexto también cultural, porque es entonces cuando veremos un pasaje a color y en alta definición. Porque si yo, por ejemplo, estuviese charlando con alguien y le digo: che, bajate del caballo, porque veo que la conversación se fue para otro lado, y después eso alguien lo escribe y aparece años después en otro lugar y alguien quiere desglosar aquella expresión mía, bueno, simplemente empezará a decir: acá dice caballo, ¿qué significará caballo? ¿Qué raza de caballo era? El bajarse, ¿dónde era? Si estaba en medio de piedra, si estaba en hierba, si estaba en el asfalto, si estaba simplemente en la tierra. Y es como que simplemente no se entendería nada, porque lo que yo hice fue simplemente pronunciar un modismo. Bueno, la Escritura muchas veces utiliza este patrón literario y por eso es necesario en ocasiones entenderlo dentro de la cultura y dentro desde el contexto en el que fue desarrollado y en el que fue escrito. Hay un concepto que el Señor utiliza todo el tiempo para referirse a la relación entre Él y su pueblo. Y es el mismo que toma el apóstol Pablo cuando habla de Cristo y la iglesia. Y es esposo-esposa. Es Isaías, por ejemplo, en el capítulo 54, versículo 5, dice: porque tu marido es tu hacedor. Jehová de los ejércitos es su nombre, y tu Redentor, el Santo de Israel. Jeremías 31, 32 dice: no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto. Aunque yo, dice, fui un marido para ellos. La expresión esta, la cual el mismo apóstol adopta, no es original en el apóstol, sino que simplemente se toma de un concepto que ya estaba desarrollado a lo largo de todo el Antiguo Testamento, el hecho de que el Señor es el esposo de su pueblo, el esposo de la iglesia, el esposo el marido de su nación.
Y digo que es interesante verlo del contexto porque hay mucha escritura y enseñanza que grafican, y cuando el Señor está hablando lo hace entendiéndose en el contexto en el que estaba. Y quiero que veamos cómo un matrimonio se llevaba adelante y cómo una boda se consumaba, para que podamos entender y ver algunas escrituras más ampliamente y más en el contexto. Una boda hebrea se llevaba de la siguiente forma. Lo primero que estaba era la elección de la novia, la cual por cierto lo elegía el padre. Ahora nosotros muchas veces pensamos, y yo cuando me encontré con este concepto dije, bueno, qué aburrido, porque ¿cómo puede ser que el padre tenga que ser el que elige la novia? Y quizás a veces también nos llega el hecho de que se escogían más por una cuestión de comercial o de intereses que si era bueno o no para el hijo. Lo cierto es que eso pasaba, sí, en los pueblos paganos, pero en Israel o en el judaísmo piadoso, en los hebreos piadosos, eso no sucedía. ¿Por qué? Porque el concepto de un padre era que su hijo era una extensión de sí mismo. Y él escogería lo mejor para él. Él escogería aquello que era lo más adecuado y lo más oportuno. Nunca elegiría algo que sea mal. Como en el caso, por ejemplo, que Abraham escoge mujer para su hijo, enviando él a Eleazar a que busque mujer para Isaac. Pero el que tenía al final la última palabra era el hijo. De hecho, es Isaac quien consiente. Dice que Isaac, cuando ve que venía Rebeca, él la amó. Hay una situación donde los padres le habían aconsejado claramente al hijo que no le convenía a esa mujer, en el caso de Sansón. Y Sansón insistió y los padres simplemente cedieron a la petición porque era al final decisión del hijo. Pero así sucedía, era el padre normalmente quien escogía la esposa o la novia, la futura esposa de su hijo. ¿Qué pasaba después? Lo que venía después era que se empezaba a preparar el compromiso, ese compromiso matrimonial, ese compromiso que iba a firmar formalmente el hecho que de ese momento a un tiempo iban a casarse. Esa ceremonia inicial, ese compromiso, era llevado adelante por el amigo del esposo. Él era el que auspiciaba, él era el que preparaba esa reunión, ese encuentro. Y en el compromiso ese, en ese tiempo de compromiso, era el tiempo en el que iba el novio y pagaba el precio por la novia. Y había un precio estipulado por la mujer, y si el novio quería pagar más de ello, podría hacerlo, pero no menos de ello. El compromiso se llevaba adelante mediante, y el momento más importante del compromiso era en un momento, era una situación donde bebían una copa de la cual nadie había tomado nunca, y una copa que después de que ellos bebían se rompía. Primero bebía el novio y después se la daba a la novia, y ella si bebía era que estaba aceptando la relación. Así era como se formalizaba el compromiso. Luego de este compromiso, el novio se iba a la casa de su padre a construir una casa dentro del terreno de su padre, donde viviría posteriormente con su futura mujer. Y la mujer no es que se quedaba simplemente sola esperando que su marido vuelva a buscarla para casarse, sino que se quedaba con alguien de confianza de su novio, alguien de confianza de su futuro esposo, alguien que tenía todos los recursos de su esposo, para poder ella estar preparándose y alistándose para estar a la altura de la circunstancia para cuando su esposo regresase, o para cuando su novio regresase y entonces se pudiesen casar. El hijo del novio se iba a la casa de su padre y se ponía a construir una casa. Y era el padre quien, cuando veía que su hijo había construido la casa, le decía al hijo: listo, hijo, ya está. No era el hijo el que decía: ya terminé, me voy a buscar a mi novia, sino que era el padre quien, una vez que veía que la casa ya estaba construida, le decía al hijo: es hora de que vayas a buscarlo. Era el padre quien ponía el día y la hora. Cuando llegaba
Y cuando el hijo iba a buscar a la novia, él simplemente no es que iba caminando, era llevado por sus amigos en una especie de plataforma, separado del suelo, y llegaba hasta la puerta de la casa de la novia, y es donde desde afuera él decía con voz fuerte: ven novia, ven. Se tocaba trompeta que el novio había llegado, y él decía: ven novia, bien, ven. Y ella subía a esa plataforma donde estaba él, y era de allí donde eran llevados a el lugar donde se iba a desarrollar la ceremonia, que por lo general era la casa del padre. Así es como sucedía, y así era como se consumaba un matrimonio, así como desde el principio se llevaba adelante. Ahora, de igual forma, de igual manera, sucede en la relación con Cristo y la iglesia. La elección de la novia fue totalmente en consonancia entre el Padre y el Hijo. Dice el apóstol Juan en su Evangelio, en el capítulo 1, versículo 12: mas a todos los que lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Esa es la elección de la novia, si puedo. Mas a todos los que la recibieron. Un Dios que no hace acepción de personas, sino que quiere que todos los hombres se arrepientan y vengan al conocimiento de la verdad. La elección está en todos aquellos que creen en Cristo Jesús. Esa es la elección de la novia. Ahora, el tiempo de compromiso claramente fue en el tiempo en el que el Señor vino y estuvo en la tierra en su primera venida. El tiempo en el que se pagaba por la novia, fue el tiempo en el que el Señor nos compró a nosotros por precio de sangre, donde Él puso todo lo que había que poner para poder rescatar y para poder redimir y para poder adquirir quién sería su novia, quién sería su futura esposa. El Señor se fue, así como el novio se iba, y es interesante que el Señor utiliza este concepto o este gráfico cuando dice en Juan 14:2: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. Y Él dice: en la casa de mi Padre muchas moradas hay, si así no fuera yo os lo hubiera dicho. Dice: voy pues a preparar lugar para vosotros. Y cuando me fuere, dice, y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. El Señor está hablando en este concepto y hablando como el novio que está haciendo eso de irse para preparar lugar y para más tarde volver. Ahora, lo que estaba pasando y lo que debe pasar en la iglesia es eso mismo que pasaba en la novia, cuando el novio se iba, después de que se comprometieron. Porque la novia no simplemente quedó sola, la novia no simplemente quedó, arreglándose a su suerte. Dice el Señor en Juan 14, del 16 al 18, Él dice: y yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador, para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará con vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Mas el Consolador, dice, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Él simplemente no se fue para que nosotros estemos esperando sin ningún recurso. Él dejó al Espíritu Santo para que nosotros estemos preparándonos, alistándonos, purificándonos, si puedo, para el momento en el que el novio regrese. Porque era lo que la novia estaba haciendo y lo que la novia hacía desde el momento en el que se había consumado el compromiso hasta que el novio regresase. Ella se estaba preparando y alistando y buscando, escogiendo el vestido, quizás escogiendo el peinado, viendo qué loción iba a utilizar, viendo qué piedras preciosas, viendo la manera de cuando llegue el esposo estar a la altura de la circunstancia. Es interesante que cuando en Apocalipsis capítulo 19, versículo 7, dice: gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente. Y lo que dice después es: porque el lino fino es las acciones justas de los santos. El vivir dentro de la palabra de Dios, el vivir haciendo la voluntad de Dios,
desde sus principios, desde sus mandamientos. Eso es estar vistiéndose, eso es estar aparentando tener y teniendo en sí mismo lino fino. Eso es vestirse con vestidura resplandeciente. Y era lo que la novia estaba haciendo todo el tiempo, preparándose. Eso es estar también purificándose, ese practicar las acciones justas, lo cual es esa vestimenta resplandeciente. Y ahora cuando el Señor vuelva, y es interesante que hay algunas expresiones, y es el punto de esta consigna. Por ejemplo, Mateo 24:36 dice: pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles del cielo, sino solo mi Padre. Hechos 1:7 dice: y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos y las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Y en otro versículo dice: ni aun el Hijo sabe. Bueno, ciertamente el Hijo, el Señor Jesús no lo sabía para decirlo, no es que Él no lo supiese. El Señor Jesús es el Dios omnisciente, Él conoce todas las cosas. Él simplemente está hablando en esa cuestión gráfica de decir que es el Padre quien decide el día y la hora en el cual el Hijo va a buscar a su esposa. Ahora, ¿cómo volvía? Y es lo que el apóstol Pablo ve al Señor regresando, sin tocar el suelo. Es desde el cielo, desde arriba, donde llama a su novia, donde diciendo sube, y donde es arrebatada o raptada o trasladada la iglesia, el pueblo de Dios, el cuerpo de Cristo. Es desde allí arriba cuando a la final trompeta, porque se tocará trompeta, dice el apóstol, y los muertos en Cristo resucitarán primero, y luego nosotros los que hayamos quedado, dice, nos juntaremos con Él para recibir al Señor en las nubes. Es la forma y esa es la manera, y desde allí eran llevados y seremos llevados para disfrutar de las bodas del Cordero, previo tribunal de Cristo, en donde daremos cuenta, como todo hombre dará cuenta, siempre de lo que ha hecho en su vida, porque dice el escritor de Hebreos, está establecido para todos los hombres, no simplemente los que han creído, sino los que creen y los que no creen. Está establecido para todos los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Alguien dijo una vez, y comparando y graficando la salvación con una sala de cine, bueno, ¿qué me importa estar en la primera fila o en la última fila? Qué triste es hablar así de una salvación tan grande. Porque el deber de la novia es estar preparándose. El deber de la novia es estar lista y a la altura para cuando Él regrese, porque Él va a regresar. Y las profecías, los anuncios de las cosas que van a suceder, no están puestas en la Escritura para que nosotros hagamos futurología, sino para que entendamos en qué momento de esa línea del tiempo estamos y cómo debemos comportarnos y cómo debemos aclimatar nuestro corazón y cómo nuestra vida debe ser. Y nosotros estamos en el tiempo esperando al esposo. La iglesia está esperando al esposo. Cuando una iglesia está dormida es simplemente porque no está esperando al maestro, porque simplemente no está esperando al Señor. Cuando una iglesia simplemente está ocupada o entretenida en otras cosas que no sea estar alistándose, estar purificándose, estar anunciando y preparando y hablando de ese gran momento, es simplemente porque no está visualizando qué es lo que viene por delante. Porque el comportamiento que la iglesia, que la novia, que la futura esposa, si puede, de nuestro Señor, debe tener en este tiempo es simplemente estar alistándose para estar a la altura de las circunstancias cuando Él regrese. Qué bueno sería que podamos honrar a nuestro Señor y tener siempre en mente y siempre estar visualizando, como dice el escritor de Hebreos en el capítulo 12, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Puesto los ojos en Jesús, sabiendo de que Él vendrá a buscarnos, y qué bueno sería que cuando venga nos encuentre queriendo estar y ocupándonos en estar a la altura de las circunstancias. Creemos
en que la iglesia será arrebatada y creemos también que comparecerá ante el tribunal de Cristo, donde algunos recibirán madera, heno, hojarasca, otros recibirán oro, plata y piedras preciosas. Qué bueno sería estar en el segundo grupo, pudiendo honrar al Señor a través de nuestra vida, pudiendo bendecir al Señor, pudiendo adorar al Señor y alabar al Señor, al cual decimos amar y el cual es todo para nosotros. ¿Sí? Los dejo y que tengan buenas noches.